Nosotros vamos a hablar ahora de otra cuestión, una cuestión que tiene que ver, bueno, justamente con un punto muy alto de lo que pasa en el mundo, la cuestión de la energía. Para ello está el ingeniero Daniel Dreisen. Daniel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, el otro día veía un trabajo tuyo que me pareció muy interesante y bueno, aquí estábamos tratando de compartirlo con la audiencia. ¿Cuál es la situación energética de Argentina para este presente año? Partiendo entre otras cuestiones, bueno, que el año pasado tuvo una gran performance la matriz energética eólica y fotovoltaica y que hay tensiones seguramente por la cuestión de la caída hídrica en la mayor parte de las represas de la República Argentina, ¿no? Sí, bueno, Argentina, como vos bien mencionás, tiene muchísimo potencial en distintas energías, ¿no? O sea, como decimos, las renovables vienen creciendo, lo cual es muy buena señal, ¿no? El porcentaje de la matriz todavía es poco, o sea, representa aproximadamente entre un 5 y un 10% de la matriz energética argentina. Y después tenemos todo lo que es, obviamente, hidrocarburos históricamente, ¿no? Mm. Con el gran potencial de Vaca Muerta, y también lo que refiere ustedes que están en Mar del Plata, ¿no? Y que se viene hablando bastante también con un potencial exploratorio en costa afuera, ¿no? Mm. El offshore que se viene Sí. hablando. Con lo cual, todo este potencial inmenso, lo que vemos para este año 2022 es un crecimiento moderado por ahí de la oferta, ¿no? De energía que puede producir nuestro país. Eh, eh, Principalmente por cuellos de botella propios, ¿no? Ujú. Uno puede tener el potencial para generar esa energía, pero por ejemplo, para decirte algo, o sea, uno de los problemas más graves que hay es que falta plata, ¿sí? O sea, falta dinero que esté disponible para invertirlo en Ujú. producir esa energía. No tiene toda la producir esa energía, tiene costos, que son empresas internacionales, con lo cual pueden decidir en qué país invertir ese dinero y muchas veces Argentina no sale muy beneficiada en esa pulseada en la cual las empresas deciden dónde invertir porque obviamente son capitales bastante grandes, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, uno de los problemas grandes que hay es de evacuación del petróleo y del gas de Vaca Muerta, ¿no? Es uno de los problemas principales que hay que hace que importemos mucha energía, ¿sí? O sea, Argentina, a pesar de tener este potencial muy grande, es un gran importador de energía, principalmente durante los inviernos, ¿no? Importamos mucho gas natural de Bolivia y gas natural licuado, ¿sí? Ahora, decime, en este sentido, cuando terminaba el pasado gobierno, se celebró, no por todo lo alto, porque no era un momento así que se le celebraban cosas al gobierno de Macri, de dos exportaciones de gas natural licuado en un mercado que por lo menos en ese momento yo leí varios artículos que indicaban que, entre otras cuestiones, el cambio de matriz energética en Japón, luego de lo que había pasado con la central de Fukushima, habría una expectativa para el mercado de GNL realmente muy grande y sin embargo estamos importando de vuelta, ¿no? Sí, bueno, está bueno el punto que decís. A ver, eh, el gas, eh, de una manera para transportarlo, vos lo puedes transportar por gasoductos o como decís vos, lo podés licuar y lo metés en un barco y lo llevas a cualquier lado del mundo, básicamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros recibimos que son esos barcos durante el invierno. Para poder licuar el gas, necesitas hacer una inversión muy grande, ¿sí? Si lo querés hacer a escala. Como decís vos, hace unos años, hace dos años, se hizo un proyecto medio piloto que era licuar muy poquito gas, ¿entiendes? En un Uh-huh. barco. O sea, no se licuaba en la tierra, sino que se licuaba en el mismo barco en el cual se iba a transportar después. Y fue un proyecto piloto para probar cómo sería, ¿no? Todo el mundo dice que Argentina podría exportar gas licuado, no importar, podría, con toda la capacidad de producción que tiene de Vaca Muerta, podría exportar gas licuado, o sea, podría tener una planta muy grande que para que eso le vale 5 millones de dólares, que es mucho dinero, ¿no? Invertir en Bahía Blanca podría ser, muchos dicen, Uh-huh. y el gas de Vaca Muerta, transportarlo ahí, licuarlo y venderlo al mundo. Ahora, el gas en el mundo está muy caro, ¿sí? Hubo una crisis
energética muy grande que empezó hace 6 meses aproximadamente en Asia y en Europa comenzó, porque de alguna manera se recuperó muy fuerte la economía después de la pandemia y la oferta no estaba preparada. O sea, de alguna manera se dejó de invertir un poco en petróleo y gas y la oferta y la demanda creció mucho, se recuperó mucho después de la pandemia, hizo que los precios de gas aumenten terriblemente, se triplicaron. Hay precios de gas históricos en Europa y en Asia, con lo cual es una oportunidad que Argentina pierde, ¿no? Porque, de nuevo, en vez de estar exportando ese gas, lamentablemente lo estamos importando, y para que tengas una idea, la balanza comercial del 2021 fueron 1.700 millones de dólares negativos, entre todos los productos energéticos que Argentina exportó. Argentina exporta petróleo, exporta nafta, pero importa mucho gasoil e importa gas, principalmente, como dije. Argentina le salieron 1.700 millones de dólares, que son dólares que salen directamente al Banco Central, ¿se entiende? Sí, sí, claro. Que hay menos, que es obviamente uno de los bienes más escasos de nuestra economía y que obviamente lo necesitamos para crecer. Este año va a ser peor, porque los precios de gas en el mundo están entre 2 y 3 veces más caros, con lo cual este número, según mi estimación, va a estar en el orden de los 2.700, 3.000, casi el doble, ¿no? de dólares que van a salir durante el 2022 en lo que son importaciones netas de energía, ¿no? O sea, la balanza comercial energética, ¿sí? Ahora, en este esquema, digamos, ¿qué es lo que le falta a la Argentina? Por supuesto que todo tiene que ver primero con decisiones de carácter político, para revertir este tema, porque una de las cosas que se hizo cuando llegó este gobierno fue decir, bueno, no, esto lo hacían los otros, nosotros no lo hacemos más. Inclusive yo leí varios artículos donde se cuestionaba el tema, si era rentable o no era rentable exportar gas, que me parece una ridiculez sencillamente escuchar ese planteo. Y con esto que vos decís, donde parece ser que la escalada de precios no se va a detener mucho más con todo este conflicto que hay en Europa en este momento. Me parece que hay un horizonte por lo menos de una década mínima hasta que Europa reconvierta, si es que reconvierte su matriz energética. Además, con toda la cuestión del impacto de la huella de carbono y todo lo demás, ¿no? Ahí hay países que tienen que hacer un trabajo extraordinario, Alemania, Polonia, para dejar de lado el tema de generar energía a partir del carbón. Yo digo, simplemente como periodista, miro el escenario y digo, ¿cómo no estamos a marcha redoblada buscando ser un fuerte exportador de gas, ¿no? Sí, fuerte exportador de gas, coincido, fuerte exportador de petróleo, más que necesitamos las divisas, pero bueno, a veces nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta hacer políticas estables. También es importante tener una macroeconomía estable para poder hacer esto, ¿no? Porque no son inversiones grandes que requieren en general de condiciones mínimas, ni siquiera necesitas ser un país desarrollado, ¿no? Necesitas básicamente, por ejemplo, desde el punto de vista financiero, para las empresas poder traer plata a la Argentina hoy es muy difícil, parece muy raro, pero traer plata a la Argentina, ingresar, no sacar ni que hablar obviamente, o sea, pero ingresar dinero es muy complicado con todos los tipos de cambios que hay, los temas financieros, explicarle a alguien que tenés que entrar a comprar un bono argentino para traer plata a la Argentina, ¿entendés? Porque si no lo tenés que entrar al tipo de cambio oficial. Bueno, son detalles operativos, financieros, pero que de alguna manera complejidad. Por un lado, entonces, está todo el tema de solucionar un poco, estabilizar la macroeconomía. Me parece interesante lo que mencionás de la transición energética, ¿no? Se está hablando mucho de esto en el mundo, y ya que estoy, aprovecho y me parece que es interesante para la audiencia, ¿no? La transición energética de una manera queremos, y todos estamos de acuerdo, que la temperatura del mundo está aumentando, ¿sí? Uno mira los gráficos y hay distintos estudios que dicen que la temperatura está aumentando en promedio del mundo, está 1,2 grados por encima de la época preindustrial, se llama, ¿no? Sí. Parece poco, ¿no? 1,2 grados más. Entonces, en promedio, los cuales cuando hacen los análisis, es muy grave. Lo que no se quiere es llegar a 1,5 o 1,9, ¿no? Porque esto viene con mucha inercia, ¿no? Esto es un efecto acumulativo de gases, dióxido de carbono, gases de efecto invernadero que se emiten, quedan en la atmósfera, entonces la Tierra se calienta más. Entonces, hay como un consenso, ¿no? Científico que dice que la Tierra se está sobrecalentando, ¿no?
y que tenemos, y esto es por culpa del hombre, y principalmente el 70% es por culpa de la energía, ¿no? Principalmente, entonces hay otros motivos. Entonces, hay medio un consenso que queremos cambiar el sistema, ¿no? De alguna manera hay que tratar de ir a esas energías más limpias, ¿no? El sol, el viento parecen energías de una manera más abundantes, más limpias, son difíciles también de transformar, ¿no? Y hay toda una cadena ahí de valor que el petróleo y el gas está muy aceitada de alguna manera, hay un montón de infraestructura ya invertida, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse varias cosas, ¿no? ¿Por qué ahora, no? Porque la temperatura en el mundo viene aumentando vos mirá los gráficos, hace 30 años viene aumentando. Claro. Y ahora de golpe todo el mundo está hablando de la transición energética, ¿no? O sea, es algo, un tema mundial, ¿no? Por un lado, el mundo se mueve, en mi opinión, y lo tomo un poco del escritor Harari, ¿no? El libro de Homo Sapiens. Es muy interesante, dice el mundo se mueve por dos cosas, ¿no? Por la ciencia, que evoluciona la ciencia, pero de una manera motivada o de alguna manera combustionada por el capitalismo, ¿no? O sea, la ciencia y el capitalismo, esa dupla hizo que el mundo evolucione, más allá de que mucha gente dice que no evolucionó, pero cuando ve los números mundiales evolucionó el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, acá la economía hizo que el costo de las energías renovables vaya bajando. Bajó mucho en los últimos 10 años, bajó como más del 50%. Es más barato generar energía renovable, que está muy caro, con lo cual no podía competir con el petróleo y con el gas. ¿Sí? Entonces, por un lado, económicamente es más rentable, y por otro lado hay un tema geopolítico vos hablabas recién de la geopolítica del mundo, muy interesante, ¿no? Que ¿quiénes son los que más empujan a renovables? Vos lo dijiste, Europa. Dijiste, ¿por qué lo hace Europa? Europa lo hace porque no tiene ni petróleo ni gas. Depende del resto del mundo, importa petróleo. ¿Y quién más, paradójicamente, está empujando mucho las renovables? ¿Qué otro país? China. China, que parece que es muy contaminante, ¿no? Que contamina. Tremendamente contaminante. Usa mucho carbón todavía, que el carbón contamina más que el petróleo y el gas, no el carbón para generar energía eléctrica. Es uno de los grandes impulsores de las energías renovables, prácticamente, es el que más invierte. ¿Por qué? Porque también, de alguna manera, quiere seguir creciendo y quiere independizarse un poco del mundo, porque no tiene mucho petróleo y gas y tiene que importar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista geopolítico, esos son los países, pero la verdad es que la demanda de energía del mundo viene creciendo en las últimas décadas a una velocidad tremenda. ¿Por qué? Porque los países subdesarrollados quieren desarrollarse, ¿entienden? Entonces, obvio. Para desarrollarse estos países, que India, China, Asia, bueno, Brasil, nosotros mismos, o sea, está comprobado que cuando más energía consumir, más desarrollados son los países, ¿no? Eso es hay una correlación. Entonces, en mi opinión, se habla mucho de esto de la transición energética, pero yo creo que va a ser una adición energética, ¿no? O sea, yo no creo que podamos dejar de consumir petróleo y gas principalmente. Lo que sí va a haber que sumar otras energías, como ocurrió en la historia del mundo. Bueno, la transición se va a dar en un lapso bastante más largo de tiempo. Está claro, como decías vos, que la ciencia y la tecnología están acelerando el tema y que hay sorpresas, ¿no? Es decir, yo te citaba lo del tema de la energía eólica. Los resultados de retorno de inversión en Argentina son más rápidos y más altos que los que había en Europa, porque el viento aquí es mucho más intenso y hay mucha más oportunidad de generar, ¿no? Que parece que no estaba en la cuenta de nadie eso. Así que bueno, qué sé yo, es todo un tema apasionante que nos envuelve por muy distintas muy distintas razones, ¿no? Así que bueno, genial que nos ayudes a pensar y entender todo esto. Daniel, te agradezco, que tengas un gran día, muy amable. Muchas gracias, José Luis. Buen día para vos también. Bueno, el ingeniero Daniel Dreisen, experto en temas de energía, acá me hacen una pregunta, el tema de la opción nuclear. Bueno, ayer se firmó justamente un contrato para construir una central nuclear. Hay bastante barullo con ese contrato que se firmó. Kicillof, cuando hizo los anuncios, volvió a mentir, diciendo que hubo una parálisis de 4 años por el pasado gobierno. Vuelve a mentir Kicillof. Qué muchacho, qué muchacho.